Muy buenas noches a todos, mi nombre es Andrés Felipe López Tolosa. En la noche de hoy les voy a comentar un poco sobre la historia de la estadística desde que se empezaron sus orígenes en 1654 o exactamente el siglo XVII hasta la actualidad. Comencemos diciendo que el cálculo de probabilidades se usó inicialmente para probar la existencia de Dios. Un poco más adelante, exactamente en 1654, la sociedad generó en su razonamiento algunas proporciones entre lo cierto e incierto. En este momento empezaron a surgir algunos juegos como el repartir el dinero apostado y no ganado, generando algunas actividades de mercadeo que hicieron una transición a lo que hoy conocemos como compra y adquisición. En el siglo XVII, unos años más adelante, Tartaglia y Cardano inventaron una definición que se utilizaba para los tratados de renta anuales. Ahí se empezaron a hacer las primeras estadísticas entre muerte y edad, teniendo en cuenta algunos factores esenciales. En 1713, Bernoulli implementó una secuencia de aparición de un fenómeno. En esta secuencia aumenta cada vez que se hace o se mejora un nuevo invento o descubrimiento. En pocas palabras, cada vez que una persona fallaba en alguna actividad o para mejorar alguna cosa, entre más lo intentaba, se notaba que la mejora siempre era más notoria. Entonces, si lo intentabas demasiadas veces, es posible que lo hayas solucionado, lo hayas descubierto o lo hayas reparado. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX se implementa la estadística en la geografía y la demografía. Más adelante se va a implementar en muchos campos, sin embargo es importante resaltar que la estadística siempre se ha tenido en cuenta para muchas soluciones en otros campos, incluyendo la religión. En el mismo lapso de tiempo, Laplace hizo algunas teorías sobre probabilidad y ajusta las funciones matemáticas, demostrando que los valores no siguen funciones simétricas. Este mismo personaje, en el siglo XVIII, quiso hacer un experimento donde quería sacar la población de Francia. Se saca la conclusión de que en total había una población de 42.529.267. Él realiza la estimación de la población teniendo en cuenta la lógica que le permite el cálculo, que es la misma que la de la extracción de una urna, como en el bingo. Entonces, siempre teniendo en cuenta que este tipo de cálculos eran un poco precarios, para la época sacar una conclusión y estos datos era un avance significativo para la estadística. Del siglo XVIII al siglo XIX también se tiene en cuenta la analogía de Quetelet, que menciona que el hombre medio es una composición de estadísticas de rasgos morales, físicos, etc. Siempre se puede tener en cuenta los unos y los ceros, por así decirlo, en cualquier persona para sacar sus promedios y sus números. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, Galton hizo la intervención en la medición genética y recurrió a matemáticos como Pearson para sacar el coeficiente de la relación. Para después, en el siglo XX, que la sociedad de las masas, las cadenas de montaje de procesos productivos o fabricaciones en serie dan lugar a las agencias de investigación de mercados. Ahí es donde empieza el pequeño recorrido de la estadística para hacer ejecuciones importantes y significativas en otras áreas que no fueran simplemente en la matemática o en la estadística como tal. En ese mismo siglo se empezó la creación de encuestas de mercado para satisfacer los diferentes sujetos y los diferentes tipos de clientes que se presentaban en esa época. También se hizo la creación de encuestas de mercado y formación de empleos para la investigación de mercados que partían del muestreo de actitudes. Esto se implementó esencialmente en los soldados de la Segunda Guerra Mundial, haciendo unas pequeñas encuestas, y ellos mismos ayudaron a crear instituciones de opinión pública gracias a esos resultados, los cuales se convirtieron en prácticas de investigación social de ellos. Finalmente, para el siglo XXI, las estadísticas se desplazaron a otros ámbitos y aspectos, los cuales fueron sociales, económicos, culturales, políticos y religiosos hasta la actualidad, en donde el funcionamiento del estado del bienestar depende de los datos estadísticos. Agradezco mucho la atención y les deseo una muy excelente noche.